Hola, soy Isaac Prada. Me dedico a competitividad de pymes, a intentar que esas tasas de mortalidad tan terribles de las empresas cuando empiezan en los primeros años, pues se reduzcan. Y desde hace un tiempo estoy formando a gente experta en ayudar a los negocios a ser más competitivos, lo que llamo competitive managers, como un consultor, como un médico de emergencia súper experto en competitividad que en muy poco tiempo no te va a diagnosticar todos los males del negocio, va a diagnosticar los más graves para ayudar al negocio a salir adelante, a sobrevivir y a ser más competitivo. Hoy voy a hablarte de la última de las 8 tendencias que llevo recorriendo en los vídeos de las últimas semanas importantes en esta crisis, en esta situación de COVID, post-COVID, de nueva normalidad que nadie sabe muy bien cómo va a ser, pues he desgranado las que para mí son las 8 tendencias más importantes que cualquier negocio, cualquier profesional, en general, profesionales que trabajen por cuenta propia, pues muchísimo más, autónomos, pymes, pequeñas y medianas empresas, startups, y son tendencias que deben vigilar para estar, para aprovechar la ola que genera esta crisis. Ya sabes que toda crisis tiene muchas dificultades, sin duda, muchas situaciones muy difíciles para mucha gente, pero muchas oportunidades. Así que estoy aquí para decirte, para transmitirte, para reflexionar juntos sobre cuáles son las 8 tendencias que para mí pueden brindar una oportunidad para ti, para tu negocio, para tu idea de futuro negocio. Esta es la última de las 8 tendencias, así que ya tienes el resto en mi canal de YouTube, lo puedes ver, están en abierto. Y esta tendencia es lo que llamo los comerciales 2.0. ¿Qué son los comerciales 2.0? Los comerciales 2.0 es lo que yo creo que tiene que ser el futuro del comercial, de la acción comercial, del equipo comercial, sea una persona, sea el mismo dueño haciendo de comercial o sea un equipo de 20, 50 o 100 comerciales, pues cómo tienen que ser los comerciales, especialmente después de esta crisis del COVID. Fíjate que el COVID en muchos sentidos ha sido una máquina del tiempo que ha acelerado muchos de los efectos que antes hubieran tardado 5 o 10 años en suceder, y hoy en día los negocios con una situación de crisis tan grande en muchos sectores, con caída de las ventas, pero otros sectores como por ejemplo el comercio electrónico, como por ejemplo los supermercados, como por ejemplo muchos sectores que al final han subido sus ventas, al final es una situación muy volátil. Y por eso especialmente los negocios necesitan ser competitivos, las pequeñas y medianas empresas especialmente, porque son las que más van a sufrir, y uno de los aspectos críticos para hacerlas más competitivas es el de los comerciales 2.0, que al final es el mismo concepto de comercial de siempre, pero afinando ciertos aspectos importantes que van a hacer que esos comerciales y que las ventas de los negocios sean más competitivas y lleguen en más cantidad. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Fíjate que el otro día voy a extraer esta reflexión de lo que compartía una de las personas que suelo invitar a mi formación de Competitive Managers, de expertos en competitividad. Bueno, pues siempre invito a personas de referencia en distintas áreas que saben de esto mucho más que yo, y en concreto en la parte de gestión comercial invito a Javier Zurita. Javier Zurita ha sido el director comercial para Europa de Cabify, ha sido también director comercial en Housel, en el sector inmobiliario, y también ahora está en el sector fintech, en una empresa del sector fintech, una startup en Fuel. Y cuando Javi Zurita viene a nuestras sesiones siempre habla sobre gestión comercial, y en la última de las sesiones nos compartía las 3 figuras o los 3 tipos de comercial tradicionales. Ahora se le dan nuevos nombres a cada uno, pero al final son los 3 tipos tradicionales de perfil de un comercial que puede tener una empresa. Y estos perfiles son los que hay que acentuar, primero tener claros, para saber de qué comercial, de qué tipo de comercial contratas, porque es como si estuvieras montando un equipo de fútbol. No se trata de contratar todo delanteros, ni todo porteros, ni todo defensas. Al final hay que equilibrar el equipo. Bueno, pues por eso está bien saber cuáles son esos 3 perfiles de comerciales, y al final es saber potenciar lo que cada uno de esos perfiles tiene que conseguir. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son las habilidades que tienen que tener? ¿Cuáles son esos 3 perfiles? Bueno, pues los 3 tipos son: el primero, el comercial, que en inglés sería el lead generator, el que busca leads, el que busca clientes potenciales. Es el comercial que abre puertas como si fuera un barco de estos navegando por aguas heladas, el que va rompiendo el hielo, nunca mejor dicho, con clientes fríos, a puerta fría, pues el que va consiguiendo a través de redes sociales, de publicidad, a través de contactos directos, de llamadas telefónicas, es el que hace el primer contacto con los que todavía no son clientes, pero son potenciales clientes, lo que en marketing se denomina los leads, los potenciales clientes. Bueno, pues ese es el primer tipo. El segundo tipo es lo que se llama el hunter, o lo que ahora también se conoce con la terminología, con la palabra closer. Bueno, al final es el que cierra las ventas. De esos
que has conseguido como potenciales clientes, ¿cuántas ventas cierras? Fíjate que lo primero que tienen que saber las empresas, sobre todo cuando muchas de ellas están digitalizando, es que en el mundo de Internet funciona mucho más la estadística de los grandes números, de los grandes volúmenes para conseguir un porcentaje de conversión relativamente pequeño. Una de las claves es que se consiga un volumen suficientemente grande, por supuesto, de potenciales clientes de calidad, pero no es raro, de hecho es lo habitual, que en un negocio en Internet, cuando pones publicidad, por ejemplo, para vender cursos online, formación online, incluso para vender determinados productos, depende muchísimo del nicho, pero para que tengas una idea, una referencia, un norte, al final de 100 clientes potenciales que ha generado ese primer tipo de comerciales, puedes cerrar las ventas de un cliente, quizá 2 clientes. En el entorno de 5 o 6 clientes es una locura de conversión y muchos nichos cierran todavía menos de un cliente de cada 100 potenciales. Así que por eso el volumen es tan importante en Internet, pero por supuesto la calidad de los leads y todas las metodologías que utilices para convertir a esos potenciales clientes, irlos convirtiendo en tráfico templado y tráfico caliente y finalmente en clientes, pues al final es crítico, pero hay que darse cuenta de que a la mayor parte de la gente que llega a tu página web, que llega a tu comercio electrónico, no le vas a vender. Y esa es la estadística del marketing online. No pasa nada. Lo que hay que hacer es optimizar al máximo para que esa conversión sea lo máximo posible, pero a veces nos obsesionamos por venderle a todo el mundo y por eso no vendemos a los que sí tenemos que vender. Así que hay que ser consciente de que se vende a muy poquitos, por eso hay que tener un volumen suficiente de leads con buena calidad. Así que el segundo tipo de comercial es el que cierra las ventas, el closer o el hunter, como se llamaba tradicionalmente, que nos comentaba Javi Zubita. Yo no conocía esa terminología en concreto. Sí las figuras de los comerciales, pero no los términos. Y el tercer tipo de comercial es el que una vez que tienes un cliente potencial que consigues cerrar, mucha gente se olvida de cuál es el tipo de persona a la que es más fácil vender con cualquier negocio. Y es, ¿cuál es? Fíjate, si estuvieras pensando en tu negocio o en tu empresa, ¿cuál es el tipo de persona a la que es más fácil vender? Ya verás, siempre estás pensando seguro en algo muy complicado y es muy sencillo. Y es que el tipo de cliente más sencillo para volver a vender es el que ya te ha comprado, el que ya es cliente. Muchas veces nos obsesionamos por conseguir nuevos clientes y dejamos de lado cuidar los clientes que ya tenemos, la recurrencia de los clientes. ¿Cuál es la tasa de recurrencia de los clientes en un negocio? Eso es muy importante. Porque al final los clientes que ya han confiado en ti para un producto, para un servicio, es mucho más fácil que vuelvan a confiar en ti para el mismo producto o servicio si lo vuelven a necesitar o incluso a través de tu escalera de valor para productos más caros o productos de otras gamas de producto que tengas en tu negocio. Así que el tercer tipo de comercial es el que se encarga de eso, lo que se llama el farmer, el granjero, el que mantiene, el que siembra, el que cultiva. Bueno, el que siembra realmente son los generadores de leads y los que cierran al final son los que ven la planta salir o los que riegan si quieres. El farmer sería el granjero final, que cuando está la planta crecida es el que se cuida, el que se preocupa cada día de cuidarla, de regarla más, de cuidar las plagas si tiene algún bicho especial, de cuando empieza a crecer ponerle un palito para que crezca derecha. Al final ese es el tipo de comercial que se dedica fundamentalmente a cuidar los clientes que ya tienes. Para, si es un servicio continuo, mantenimiento, un servicio de suscripción, para asegurarse de que la experiencia de cliente sea la mejor posible, pero si son clientes de proyectos puntuales, para volver a animarles a que compren otra vez. Es el que se asegura de que esa experiencia de cliente sea la mejor posible como para volver a comprar. Así que esos tres tipos, el tipo 1, el que consigue los clientes potenciales fríos, la primera vez que escuchan algo sobre tu negocio, el que cierra, el closer o tradicionalmente el que se llama hunter. Y por último, el farmer, el que cuida, el granjero, que cuida, te pongo los nombres en inglés por si buscas información para que veas cuáles son los términos que se utilizan en marketing en general. Y el último, el granjero, como te decía, el que mantiene a los clientes que ya te han comprado. Y es crítico, y yo añadiría que hay algunas reflexiones adicionales para cómo estos comerciales, que es el mismo concepto de comercial de siempre, pero que hoy hay que darle una vuelta de tuerca más, porque hoy ya no vale con ser bueno, no vale con ser muy bueno, ni siquiera vale con ser excelente, hay que ser genial en todo lo que haces para de verdad destacar, porque si no hay tanta competencia, tanta cosa, tanto negocio, tanta oferta que llama la atención del cliente, que si no destacas, lo que literalmente en inglés es outstanding, destacar, si no destacas del resto, al final
tu negocio no va a ser lo suficientemente competitivo para sobrevivir y crecer en esta crisis. Así que además de estos 3 perfiles que hay que cuidar y optimizar al máximo, y hay que saber que cada tipo de persona es mejor para un tipo de perfil. Hay personas que pueden ser granjeros perfectos, pero que no son hunters, no son francotiradores o cazadores y no son generadores de leads, de clientes potenciales y al revés. Y hay que tener un equilibrio, como te decía, como en un equipo de fútbol. Eso en cuanto a los perfiles, pero además unas reflexiones finales que quería compartir contigo en este vídeo de los comerciales 2.0, el tipo de comercial que un negocio necesita para la crisis y post-crisis del COVID, es que por una parte necesitas indicadores, necesitas números. Te hablaba antes del volumen que necesitas para la conversión que hay habitualmente para conseguir clientes. Bueno, pues al final hay muchos comerciales que van a pecho descubierto sin anotar las cifras, sin ver las estadísticas, sin pensar en un objetivo de cuántos clientes necesita la empresa y para eso cuántas entrevistas, llamadas, cuántos anuncios, a cuánta gente en Facebook tienen que llegar o en la red social que sea. Al final necesitas lo que en la industria en general y luego en muchas empresas se llaman los KPIs, los indicadores de prestaciones de desempeño, los Key Performance Indicators. Al final, en ventas tenía que haber algo llamado Key Sales Indicators, indicadores claves de venta. Y son lo que las empresas, por ejemplo, cuando viene Javi Zurita, como te decía, a contarnos en las sesiones de formación de mi curso, pues él nos muestra cómo lo gestionaban en Cabify, en Housel, en Fuel ahora, en el sector fintech, y te das cuenta de que por qué, por ejemplo, en Cabify, con un equipo de 60, 70 comerciales que construyó y que tenía a su cargo, pues conseguían, la primera vez que me lo decía, me alucinaba ese dato, conseguían entre 700 y 1000 nuevos clientes al mes, entre 700 y 1000 nuevos clientes al mes. Esa era la cifra que conseguía Cabify hace unos años y por eso Cabify se ha convertido en el primer unicornio español, la primera empresa valorada en más de 1.000 millones de dólares, y había otras empresas que intentaban hacer lo mismo que Cabify y ninguna lo ha conseguido a ese nivel. Así que cuando las cosas tienes números, tienes indicadores, tienes objetivos claros, tienes mucho más claro si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal, tienes mucho mejor criterio para tomar decisiones sobre si necesitas más esfuerzo, más inversión, menos inversión, si la inversión está siendo rentable y al final así es la única manera de conseguir números. Por supuesto necesitas talento, necesitas formar a tu equipo comercial, pero al final si no tienes objetivos, si no tienes esos indicadores, esos números que guían tu rumbo, no se trata de inundar de números, sino tener los números clave, pues los resultados no van a llegar. Así que esa es una de las claves fundamentales. Otra, comentaba Rodrigo del Prado, otro de los invitados que traigo a mis cursos. Rodrigo del Prado es uno de los cofundadores de BQ, la que en su día fue una de las marcas líderes en España y a nivel europeo en el mercado de la telefonía móvil, ahora está asociada con un grupo asiático. Bueno, pues al final BQ y Rodrigo del Prado tienen una historia muy singular y él siempre nos cuenta que el mejor comercial de la empresa, y esto aplica sobre todo cuando son empresas pequeñas, startups, el mejor comercial de la empresa debe de ser el CEO, el dueño, el fundador de la empresa, debe de ser el que a lo mejor no hace las ventas directas, pero el que vive, transmite la pasión de vender. Y eso es lo que tiene que ir cayendo, ir fluyendo a todos sus comerciales. Los comerciales, y esto es también algo en lo que hace mucho hincapié, lo que hacen hincapié autores como Grant Cardone, un súper experto en ventas también, te recomiendo cualquiera de sus libros, muy bueno, pues Grant Cardone dice que lo primero es que te tiene que enamorar tu producto, tienes que estar encantado, convencido de que lo que ofreces es bueno para tu cliente, hasta el punto de que tienes que ser auténtico, como en todos los negocios, y no puede haber un comercial que esté diciendo, por ejemplo, qué buena inversión te voy a plantear, qué buenas oportunidades de inversión o qué buen tal o cual producto y él mismo no lo tiene, si evidentemente tiene sentido que lo tenga. Así que hay que ser coherente, congruente y los comerciales tienen que estar enamorados por su producto desde el dueño de la empresa hasta el último comercial. Y para terminar, 4 características importantes que son siempre importantes y lo han sido siempre en todos los cientos y miles de años que llevamos en la Tierra y que lleva habiendo comerciales, pero hoy y en momentos de crisis especialmente, pues son habilidades como el ser asertivo, el decir las cosas de la manera correcta en el momento correcto, el saber ser suficientemente perseverante, persistente, firme e insistente, pero sin cruzar la línea, pero ser firme e insistente, porque si no, no consigues las ventas. Es como cuando estás enamorado por una chica, un chico, estás persiguiéndola. Bueno, pues como dejes que ella tome muchas decisiones o que te diga si quiere o no y no insistas, evidentemente siempre con mano izquierda, al final como no insistas y no seas perseverante, la mayor parte de las veces puede que no lo consigas. Así que en los comerciales es crítico
ser perseverante, ser insistente, decía uno de mis mentores hace años, hasta que te pongan una orden de alejamiento. Bueno, no sé si tanto, pero un poquito menos. Y por último, ser un resolvedor de problemas. Siempre digo que la principal habilidad que buscan los directivos en las empresas hoy, y no lo digo yo, esto es del Foro de Davos de 2017, lo que en ese año, en 2017, los expertos de todas las áreas, políticos y súper líderes de opinión, líderes empresariales, líderes económicos, líderes políticos, lo que pensaban cuando se pusieron a hablar sobre cuáles eran las habilidades más demandadas por las empresas para sus profesionales en ese año y cuáles iban a ser en 2020, pues en 2020 la principal es la resolución de problemas complejos en las empresas, la resolución de problemas, que es lo que se encuentra el dueño de negocio, el dueño de una pyme, de un gimnasio, de un bar, de una autoescuela, de un taller mecánico todos los días. Bueno, pues el tener a alguien que ayude con un método y con la formación adecuada a resolver esos problemas es clave. Por eso el comercial también tiene que ser un resolvedor de problemas para sus potenciales clientes. El cliente le tiene que ver como un aliado y no como alguien que está continuamente disparándole flechas a ver cuándo le clava una flecha le vende un producto. Porque esto al final es como cuando tienes un general de una batalla, de un ejército, en una batalla con otro general de otro ejército, bueno, pues al final ellos se ven como enemigos. Y esa es la visión tradicional que muchas empresas tienen de un comercial cuando viene a atacarlas. Bueno, pues la figura del comercial debe ser más como el asesor del general, el que está a su lado recomendándole cuál es su visión, cómo lo ve, dándole otra perspectiva sobre si atacar por un lado, atacar por otro. Ese es el papel que cada vez más tienen que tomar los comerciales. Y si no, las empresas, los negocios no van a tener el éxito en ventas que necesitan para salir adelante, sobrevivir y para crecer en esta crisis. Así que estas son las habilidades fundamentales de lo que yo llamo el comercial 2.0, crítico en este momento si los comerciales son lo que oxigena a la empresa, lo que le da la sangre, el oxígeno, porque es el responsable de cerrar las ventas o de generar clientes potenciales que luego van a convertirse en clientes que compran, pues si siempre son importantes, en una crisis son especialmente importantes. Por eso estas reflexiones que comparto sobre los comerciales 2.0. Y nada más, en este vídeo te animo a que si no has visto el resto de las 8 tendencias, estará la octava, te pases por mi canal de YouTube. Cuando estés viendo esto ya estarán publicadas todas, porque son las anteriores. Así que de la 1 a la 7 y esta octava espero que te sirvan para descubrir qué tendencias, qué olas tienen que vigilar especialmente los negocios hoy en día para el COVID, post-COVID y para esa nueva normalidad que nadie sabe muy bien cómo va a ser.